Hoy vamos a tratar de terminar todos los ciclos iterativos, o por lo menos lo que podamos. Los ciclos iterativos, o en castellano criollo sería repetitivos, para que sean más entendibles, ¿no? Es decir, todos los ciclos en donde en una parte del programa se repite un bucle repetitivo, en donde un bloque de código se repite adrede tantas veces como queramos, ¿no es cierto? Así que de eso se trata. Hay dos ciclos repetitivos importantes en JavaScript, que los hay en la mayoría de los lenguajes, ¿no es cierto? Pero acá no va a ser la excepción. Esos ciclos son el for, ¿no es cierto? Para, y bueno. Y el otro ciclo que existe, que también repite, es el while, mientras. Esos dos ciclos son los más importantes que tenemos en JavaScript. Existen otros más, vamos a ver más adelante a medida que vayan apareciendo necesidades. Existen variantes de estos ciclos, existen variantes del ciclo for y variantes del ciclo while, pero estos dos son los más importantes. Con esto ya podemos arrancar a programar tranquilamente. Bien, vamos a continuar nuevamente desarrollando ejemplos del ciclo for y ejercicios del ciclo for, para que quede bien claro, porque es prácticamente el ciclo que más se utiliza. El ciclo while, que lo vamos a ver después, es un ciclo condicional, depende la repetición que tiene de código, depende de una condición. Y el ciclo for depende, ¿no es cierto?, de un contador de vueltas. Esa es la diferencia. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro? El ciclo for utilizamos cuando tenemos una cantidad de veces, ¿no es cierto?, predeterminada que el código se tenga que repetir. En cambio, el ciclo while, que lo vamos a ver más adelante, se utiliza cuando tenemos una cantidad de repeticiones que depende de una cierta condición que se cumpla o no. ¿Está? Bueno, entonces, supónganse, vamos a repetir, valga la redundancia, ¿cómo se utilizaba el ciclo for? Olvídense del enunciado, acá lo voy a borrar, ya veo que van a confundir ustedes. Por un poquito acá. Yo acá tengo, por ejemplo, un script donde voy a codificar un programita en JavaScript que quiero que me imprima un título 10 veces. ¿Está? Quiero que me imprima 10 veces. Desde el vamos, entonces ya sé de antemano que hay algo que quiero que se repita una cierta cantidad de veces determinada, ¿no? Particularmente, quiero que se repita 10 veces un cierto código, ¿no? Entonces, allí de cajón cabe utilizar el ciclo for. Entonces, ¿cómo utilizamos el ciclo for? Y como dice el dicho, script for, ¿no es cierto? Vamos a dar enter acá porque si no, directamente nos completa como quiere, ¿no? Fíjense si le ponemos esa es la otra variante. No hay ninguno automático que lo pongan completo, o sea, hay variaciones, pero más complejas. Lo único más parecido que pueden utilizar es el segundo, pero que habla, ¿no es cierto?, de un arreglo y demás. Para que no estén completando, lo que podemos hacer acá directamente es escribirlo a mano. ¿Está? Escribirlo a mano, total, es cortito. Entonces, escribimos antes que nada el ciclo repetitivo for, que es el que va a repetir el código que yo quiero que trabaje por mí, ¿no es cierto? Entonces sería for, y digo entre paréntesis, ¿no es cierto?, la variable i, que sea igual a 0, que i sea menor a 10, la cantidad de vueltas que va a dar mi código. A ver, no sé por qué me está escribiendo, ahí está. Y digo que i se va a incrementar de 1 en 1. Luego abro y cierro llaves, y dentro de esas llaves voy a escribir el código que me hace falta que se repita. En este caso particular, se va a repetir 10 veces, por eso le estoy diciendo. Entonces, acá le pongo, ¿no es cierto?, la variable que va a ser de contadora, la declaro la variable contadora, y es en 0, le digo que esa variable valga 0, hasta un valor menor al límite, que en este caso particular sería 10. Y luego le estoy diciendo que se incremente en una unidad. ¿Está?
El formato siempre del ciclo for es, voy a escribir acá de manera genérica, acá abajo, el formato del ciclo for siempre es, ¿no es cierto?, let variable contadora. Siempre va el nombre de la variable, yo le pongo i porque es de iterativo, pero podría ser cualquier nombre aquí, ¿no? Por una nomenclatura clásica de programación se utiliza la letra i, pero podrían utilizar lo que ustedes gusten. Entonces, podemos decir que le damos de inicio una variable contadora, luego decimos que esa variable contadora valga menor al límite que va a tener, ¿no es cierto?, mi ciclo. Y por último, incremento la variable. Eso de incrementar la variable, simplemente lo que tengo que hacer es poner el nombre de la variable con un más. Con eso se va a incrementar en 1, digamos, la cantidad de vueltas. ¿Se puede modificar esto? Sí, pero nosotros vamos a partir de la base que queremos hacerlo desde el modo común y corriente sin ningún toqueteo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, digamos, es la forma clásica y básica de escribir este ciclo. Ustedes al principio, si mucho no lo entienden, copien y peguen y chao. O sea, de momento es así. La programación al principio por ahí es difícil de entender. Lo importante es que sigan un patrón, que sepan que funciona, repítanlo y en algún momento eso les va a caer la ficha. Es decir, mucha de la gente que aprende a programar aprende de esa manera. Es decir, copia, hace porque lo tiene que hacer de esa manera, por dogma de fe, y después al final del camino se dan cuenta, digamos, que encuentran con el Dios que estaban rezando. Esto es lo mismo. Es decir, si yo no entiendo mucho esto cómo funciona, yo lo único que tengo que saber es que esto sirve para que se repita algo. ¿Cómo se hace? Y bueno, lo tengo que escribir de esta manera. Así funciona. Después, más adelante, sabré por qué lo hace así. De momento, si no lo entienden muy bien, tómenlo de esa manera, como dogma de fe. Bueno, entonces acá tengo el ciclo for, que quiero que repita 10 veces. Lo único que sí tienen que entender es que acá adentro, en este lugar, ¿no es cierto?, se pone el límite de cantidad de vueltas que tiene que dar la variable. Yo quería en un principio que se imprima en el documento, ¿no es cierto?, un texto que diga, que salude, que imprima un saludo, ¿no es cierto? Entonces, dentro del ciclo for, es decir, dentro de las llaves del ciclo for, pongo las instrucciones o la instrucción que yo necesito que se repita esas 10 veces que determiné previamente. Entonces digo document.write, vamos a imprimir por consola y vamos a imprimir un texto, vamos a imprimir un H1, vamos a decir hola mundo for, ¿está? Hola mundo for, y ahí cierro el H1, acá tenía que ser una barra, no se la barra, ahora sí, y le pongo un punto y coma para terminar la instrucción. Entonces, este ciclo for lo que va a hacer es, va a repetir 10 vueltas, en cada vuelta va a ejecutar esta instrucción, y esta instrucción lo que hace, imprime un mensaje por documento, y cuando termina de contar las 10 vueltas, se rompe este ciclo y continúa el programa. En este caso no haría más nada porque solamente tenemos esta instrucción. Si lo corremos a esto, vamos a ver cómo funciona. Ahí lo estoy accionando. Y vemos efectivamente hola mundo for, ¿está? Es decir, se imprimió 10 vueltas de ese ciclo, ¿no? ¿Por qué? Y porque justamente en el ciclo for puse que haya 10 vueltas, ¿no? Si yo quisiese que acá hubiese solamente 5 vueltas, bueno, acá en el contador del for le pongo 5 y vamos a ver efectivamente que solamente voy a tener 5 vueltas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿está? Si acá yo necesito que haya 50 vueltas, fíjense que voy a tener 50 vueltas, 50 impresiones, ¿no? Miren, todo for. Es decir, porque en este caso, en este ejemplo, lo único que quiero es que se imprima un mensaje. Pero a lo mejor yo quiero que se conecte a una base de datos 20 veces.
Entonces acá adentro se va a conectar a una base de datos 20 veces y pongo todas las instrucciones aquí adentro para que se conecten, ¿no es cierto?, a una base de datos, y aquí al contador le pongo 20, entonces va a ser 20 veces lo mismo. ¿Está? El ciclo repetitivo se usa para que repita una cierta cantidad de veces una misma instrucción. Ahora, lo que tenga que hacer esa instrucción son 5 mangos aparte. En este caso particular, simplemente la instrucción lo que hace es imprimir un mensaje. ¿Está? Bien, eso era un breve repaso de qué era un ciclo for. Era un ciclo que permite ejecutar una instrucción una cantidad finita de veces, es decir, una cantidad que yo sé contable de cuántas veces se tiene que ejecutar. Vamos a hacer ejemplos para continuar con el ciclo. Borro esto, era simplemente en modo ejemplo. Voy a poner un comentario con el enunciado, ¿no? Vamos a continuar con nuestra amiga las tablas, dice. El ejercicio dice acá, copiar y pegar, desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números e imprima los últimos 5 valores agregados. ¿Está? Desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números e imprima la suma de los 5 valores ingresados. ¿Está? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a utilizar un ciclo for que pida 10 veces que se ingrese un número, ¿no es cierto? Y que imprima la suma de los 5 valores agregados. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia, vamos a poner un ciclo for, vamos a imprimir una variable, un segundito, tengo que apagar el servidor porque si no. Entonces yo tengo que cargar 10 números. Bueno, ¿cómo voy a cargar 10 números? Lo que voy a hacer es, primero que nada voy a escribir un for que va a dar 10 vueltas, ¿no es cierto? Desde el vamos hacemos let i, o sea, declaré la variable i que empieza en 0, después digo que i sea menor a 10, después digo que i se incremente en 1. Eso es lo que hago en primera instancia. Y allí adentro lo que voy a hacer es, voy a pedirle que vaya pidiendo, ¿no es cierto?, los números que el usuario va a ir ingresando por teclado. ¿Ah? Entonces sería, ¿no es cierto?, una variable, vamos a llamarle número, que va ingresando, ¿no es cierto?, igual a parseInt, va a ser un número entero, que se va a ingresar por teclado, ¿no es cierto? Entonces sería from ingrese un número. Bien. Ahora ya está. Yo lo que hice aquí, vamos a separar un poquito porque sea más claro. Tenemos un ciclo for que va a dar 10 vueltas y en las 10 vueltas va a pedirme que ingrese un número. Ese número lo voy a guardar en la variable número. Entonces lo corremos para ver qué sucede. Corre este problema, ¿no es cierto? Y ahí lo voy a correr, no, lo voy a refrescar aquí, ahí está. Ingrese un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. 10 veces me pidió que ingrese números. Si lo corro de nuevo, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo ingresé los números así consecutivos para que se vean. Pero en realidad la idea era mostrar que el ciclo for dio 10 vueltas y en cada vuelta me pidió que ingrese un número. ¿Está? ¿Qué hizo con ese número? Y no hizo nada, simplemente pidió los números y los guardaba acá en número. Cuando daba otra vuelta pedía ese número y lo guardaba nuevamente ahí, reemplazaba el anterior y metía el nuevo.
y pegaba otra vuelta y hacía la misma historia 10 veces. No hacía nada con el número. Y no, porque el ciclo lo único que hacía era pedir el número y guardarlo allí temporalmente hasta que de vuelta vuelva a pedirlo y reemplazarlo por el siguiente. Pero la idea no es que suceda eso, sino que ese número, ¿no es cierto?, se vaya de cierta manera acumulando. ¿Está? Entonces, porque el problema me pide lo siguiente: desarrollar un problema que solicite la carga de 10 números. Hasta ahí estamos, hasta ahí llegamos. E imprima la suma de los 5 valores ingresados. Encima, que imprima la suma de los 5 últimos valores ingresados, ¿no? No los 5 primeros ni los totales 10, sino los 5 últimos. Bueno, ya vamos a ver cómo imprimimos solamente los últimos. De momento, lo que pude lograr hacer es escribir un ciclo for que pida 10 veces un número y que lo guarde en la variable número, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero podríamos hacer lo siguiente: podríamos guardar de cierta manera, podríamos guardar en una variable este número que se va ingresando para que no se pierda. Entonces, lo que podemos escribir antes de que empiece el ciclo for es una variable auxiliar que se llama acumulador. Entonces podríamos decir, voy a escribir una variable nueva, voy a crear una variable nueva que se llame acumuladora. Voy a crear esa variable que se llama acumuladora. ¿Y para qué la creé esa variable? Bueno, si quieren la igualo a 0, ¿no? Como para decir que tenga un 0 desde el comienzo, ¿no? Esta variable lo que va a hacer es va a ir acumulando en su interior todos los numeritos que yo vaya, ¿no es cierto?, guardando con el ciclo for, que vaya pidiendo con el ciclo for. Entonces, fíjense, primero creé esa variable acumuladora, que es una variable auxiliar. Luego creé un ciclo for que va a dar 10 vueltas. Dentro del ciclo for voy a ir pidiendo 10 números. Bien, ¿y qué pito toca esto que está acá? ¿Para qué está eso? Entonces, cada vez que yo pida un número, lo que voy a hacer es la voy a ir guardando dentro de esa variable. Entonces, aquí abajo, ¿cómo la guardo en esa variable? ¿Cómo la acumulo? Y bueno, lo que voy a decir es lo siguiente: la variable acumuladora va a ser igual a lo que valía la variable acumuladora más lo que ingrese el usuario como número aquí. Entonces, voy a repetir qué es lo que hice. En primera instancia, fíjense, creé una variable auxiliar que se llama acumuladora. La igualé a 0 para que esté desde el vamos valiendo 0, o sea que no valga nada, que tenga un 0 de valor. Luego creo un ciclo for que va a dar 10 vueltas, y en cada vuelta de ese ciclo for me va a pedir que ingrese un número. Con esta instrucción que digo let número es igual a parseInt from ingreso un número. Aquí en cada vuelta el ciclo for me va a pedir un número. Ahora bien, ese número que el ciclo for va a ir pidiendo, lo voy a ingresar dentro de la variable acumuladora. ¿Cómo le ingreso cómo le asigno ese valor a la variable acumuladora? Y bueno, digo que la variable acumuladora es igual, o sea, le asigno lo que vale la variable acumuladora, que originalmente ¿cuánto valía? 0. Más lo que vale el número que ingresó el usuario, o sea, 0 más lo que vale el número, entonces se va a guardar acá adentro. Pega otra vuelta al for, va a pedir otro número, y ahora la variable acumuladora ya no vale más 0, vale lo que anteriormente había valido, más lo anterior y el nuevo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que al final lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir, cuando este for termine de dar las 10 vueltas, vamos a imprimir acá afuera cuánto terminó acumulando ese bendito ciclo for. Entonces podemos imprimir con un document.write y decir la cantidad acumulada es, y pongo acá acumuladora. Le concateno acumuladora para que me diga cuánto en total se acumuló. Y finalmente imprimiría este mensaje
con el valor que se terminó acumulando en las 10 vueltas que dio el for. Veamos cómo funciona esto. Vamos aquí. Voy a refrescar esto. Ingreso un número, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La cantidad acumulada es 55, dice. A ver, vamos a ver si es cierto. Lo vamos a hacer a mano para ver si es cierto que es 55. Entonces veamos. 1 más 2 más 3 más 4, 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. No sé por qué no me está sumando, pero bueno. Entonces tendría que darme esto 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Efectivamente, si sumo 1 más 2 más 3 más 4, yo por sumar esos números, ¿no? Podría sumar cualquier otro número, pero sumé esos como para seguir un orden. Efectivamente, la suma del 1 hasta el 10 me da 55, con lo cual quiere decir que el programa está funcionando perfecto. La cantidad acumulada es 55. Es decir que si yo corro nuevamente mi programita y le voy ingresando a uno los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cantidad acumulada es 55. Efectivamente, vemos que el programa está funcionando correctamente. Es decir, repito lo que hice, creé una variable auxiliar que se llama acumuladora, la igualé a 0 para que inicialmente valga 0. Luego creé un for, un ciclo for que va a dar 10 vueltas, por eso que acá le indico en el contador un 10. Y en esas 10 vueltas me va a ir pidiendo un número. Cada vez que yo ingrese ese número, lo voy a ir acumulando en esa variable auxiliar que se llama acumuladora. Finalmente, cuando el ciclo for termina de repetir esas 10 vueltas, voy a imprimir la sumatoria total, mejor dicho, voy a imprimir lo que vale la variable acumuladora y me va a imprimir la última suma que se efectuó. Por eso es que dice acá la cantidad acumulada es tanto. Bárbaro. Hasta ahí entendí todo perfecto. Gente, ¿alguien no entendió nada? ¿Tiene alguna consulta? Lo explicamos nuevamente. Si no me confirman y terminamos de hacer el problema, porque faltaría un pasito. Ok, están todos dormidos. ¿Entendió? ¿Alguien no entendió nada? Ok, bueno. Se entendió el profe, gracias. Bueno, si no se entendió, ya saben, gente, hay que mirar de nuevo el video, porque por eso me gasto explicándolo bien clarísimo, porque yo sé que muchos de ustedes lo están llevando medio atrasado a esto, y después cuando lo vean o lo revean al video, les va a hacer falta, digamos, que esté bien claro, porque como que van a estudiar offline. Bueno, entonces, hasta acá está todo bien. Este problema está resuelto de esta manera, pero, fíjense un detalle. ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números, hasta ahí vamos todo bien, e imprima la suma de los 5 últimos valores. Ah, ahí sonamos. Así como está esto aquí, no me imprime la suma de los últimos 5 valores. ¿Qué cosa me está imprimiendo? Me está imprimiendo la suma de ¿qué cosa? De los 10 valores en total que yo ingrese. Yo quiero que me imprima solamente los 5 últimos valores. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá dentro, ¿no es cierto?, del acumulador, le vamos a decir, vamos a tener que darle una condición al ciclo for
Ahí hay que meter un poquito la mano y pensar un poquito con la lógica de programación, con la lógica del programador, ¿no? Es decir, ¿de qué manera puedo hacer que el for vaya dando vueltas y cuando llegue aquí a la quinta vuelta, recién allí empiece a acumular? Bueno, entonces evidentemente tengo que meterle una condición, meterle un condicional para que solamente se acumule cuando empiece la quinta vuelta en adelante, ¿no? Porque quiero los 5 últimos valores ingresados nada más, no todos los valores. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y allí le podemos decir, acá va, antes de que acumule, vamos a decirle que acumule solamente cuando la variable i valga 5 en adelante. Entonces decimos, si la variable i es mayor a 5, si la variable i es mayor a 5, perdón, sería i mayor a, vamos a poner mayor a 4, pues si sería a partir de 5 en adelante, ¿no? Si la variable i es mayor a 4, que sería 5 en adelante, recién allí que acumule. Entonces esta acumuladora que está acá, la voy a meter ahí adentro de la condición. Y todo esto va a estar dentro del for. Entonces, lo vamos a correr un poco para que no quede, ahí queda un poco más prolijo. Entonces, fíjense, aquí lo que hago es, creo una variable auxiliar, vamos a usar los comentarios, que yo siempre me olvido, pues creamos una variable auxiliar, ¿no es cierto? Acumuladora. Esta variable auxiliar acumuladora lo que va a hacer es, va a acumular todos los valores que yo vaya ingresando. Acá en esta otra línea, la línea 18, creamos un ciclo for que va a dar 10 vueltas. Bueno, ahí creamos un ciclo for que va a dar 10 vueltas. Aquí, en esta parte del ciclo for, dentro ya del ciclo for, tenemos una instrucción, un parseInt, ¿no es cierto?, que nos va a ir pidiendo, acá pedimos que el usuario ingrese un número. Ese número se va a ir guardando acá en la variable que se llama justamente número. Va a ir guardándose allí. Pero, fíjense un detalle. Todos los números que se ingresen el ciclo for va a dar 10 vueltas. Pero cuando i tome el valor a partir de la vuelta número 5 en adelante, recién allí va a empezar a acumular. Es decir, va a acumular a partir de los 5 últimos valores. Entonces vamos a probar esto, cómo quedó, si quedó bien o si hicimos cualquiera. Ahora sí, entonces por ejemplo ingreso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la cantidad acumulada es 40 ahora, no es 55 como inicialmente habíamos hecho. Entonces veamos a ver si hicimos bien, que efectivamente se acumularon la suma de los últimos 5 números. Vamos a la calculadora y vamos a ingresar los números 1, 2, 3, 4, 5 y a partir del 6 en adelante sumamos. Entonces sería 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Efectivamente me da 40, por lo que quiere decir que el programa está funcionando correctamente. Si yo ingresase otros números, no necesariamente consecutivos como los ingresé, por ejemplo, ingreso el 5, el 2, el 8, el 10, el 45, el 63, el 89, el 11, el 13, el 27. La cantidad acumulada es 203.
Vaya a saber qué números eran, porque la verdad que no sé cuáles eran, pero solamente el programita que creó acá, me está sumando los 5 últimos de los 10 que pidió, solamente suma los 5 últimos. ¿Está? Bien. Gente, ¿entendieron cómo es el problema? Me alegro. Si entendieron ustedes, ahora van a hacer uno parecido a ustedes, entonces que va a decir lo siguiente. El de ustedes dice lo siguiente: desarrollar un programa que solicite la carga de 12 números e imprima la suma de los primeros 6 valores. ¿Está? Bueno, ese es el que tienen que hacer ustedes. Les doy unos minutos para que lo intenten hacer, a ver cómo lo hacen. Es muy parecido a este. Vamos a ver si lo interpretan. Tienen que desarrollar un programa, ¿no es cierto?, que solicite la carga de 10 números. En vez de pedir 10, acá van a pedir 12 números. Pero, tienen que imprimir al final la suma de los 6 primeros valores ingresados. En este pedía la impresión de los 5 últimos. La suma de los 5 últimos. Acá, la suma de los 6 primeros valores. ¿Está? Gente, les doy unos minutitos. Es simplemente un copy-paste. Si lo entendieron, lo van a hacer de esa manera. Si no, bueno, interprétenlo. A ver si lo hacemos juntos. Bien, gente, ¿alguien lo pudo resolver? ¿Alguien lo pudo plantear por lo menos? No importa que no esté bien, pero que lo haya intentado hacer. ¿Alguien lo pudo hacer o intentado? Si no, lo hacemos todos juntos. Ahí sí, yo lo hice, profesor. Ok, Ariel. Ahí le compartimos. Ahí compartimos pantalla para ver cómo te quedó. ¿O no? Ahora. Ahí ven pantalla. Ahí estamos viendo. Sí, sí. Bueno. Contar. ¿Cómo lo planteaste? Como lo veníamos haciendo hasta ahora, el acumulador empieza en 0. Después la variable, yo le hice ingresar el 1 porque yo pongo línea 1, 2, 3, estoy como declarando para imprimir la línea. Sí. Ingreso los números, pongo línea 1 porque ya empieza, como lo declaré que empieza en 1 acá, el Vale. for, empieza en línea 1 y el valor, y después el if, le puse cuando la i sea menor a 7 porque como empezó en 1, En 1, sí. tiene que sumar 1, y abajo tira la suma acumulada. Bien. A ver, lo vemos cómo quedó. No, 2, 10, 11, 12. Ahí está. Okay. Puso línea 1 hasta las 12 y después la suma. Excelente. Lo que hiciste vos, lo bueno que hiciste es suma un poquito los primeros 6 números a ver cómo te da. Vos lo hiciste consecutivo. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Son 21. Exacto. Es lo que da acá. Perfecto. Claro, de 10. Sí, está excelente, Ariel. Lo buenísimo que pudiste, la mejora que le incluiste es el tema que te vaya mostrando el número en línea. Entonces no... Sí, podría digamos, ser, si no
Cualquier número para que aparezca. Ahí, entonces, ahí te tira qué línea fue, bueno, cómo fue ingresado, línea 1, 2, hasta la 12 y los números y la suma. Ok, excelente. Bueno, buenísimo, Ariel. Muchas gracias por compartir cómo lo hiciste. Así que te agradezco. No. Gente, ¿alguien más lo pudo hacer de otra manera? ¿Los quiere ver, quiere compartir cómo lo hicieron? Si no, pasamos a otro ejercicio. No hay problema. Bueno, era para la gente que... A ver, voy a ver si estoy compartiendo pantalla. Bueno, no me acuerdo si compartí pantalla. Sí, estás compartiendo. Gracias. Para la gente, le voy a explicar cómo se hacía esto, o sea, sin tanto chiche, así como lo hizo Ariel, porque si no, se van a volver locos ustedes si lo quieren hacer de una así, tan lindo, ¿no? Simplemente había que cambiarle algunas cositas nada más. En vez de que diera 10 vueltas, hay que decirle que diera 12 vueltas. Entonces acá en vez de un 10 le ponemos un 12. ¿Está? Ahí le ponemos un 12. Entonces, en vez de un 10, acá le cambiamos por un 12. Entonces ya aquí ya está por dar 10, va a dar 12 vueltas. Y lo segundo que pedía era que imprima la suma de los primeros 6 valores ingresados, ¿no? Entonces, acá, en vez de que la variable i contadora, que es la que va a ir llevando el recuento, ¿no es cierto?, de vueltas, que es la que declaramos acá, esta va a ir dando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa variable que sea menor a 5. Me parece que sería menor 0, 1, 2, 3, 4, 5, que sea menor a 6, perdón. Ahí está. Entonces serían ahí los primeros 6 valores. Entonces, que sea la variable i menor a 6 y todos esos se van a ir acumulando. Entonces, simplemente había que cambiarle esto. Acá ponerle un 12 para que diera 12 vueltas. Y acá, en vez de que sea i mayores a 5, hay que ponerle i menores a 6. ¿Está? Entonces, allí en teoría me estaría mostrando la sumatoria de los 6 primeros valores. Bien, lo corremos a esto. A ver, tengo apagado el Google, ahora lo corro. Y entonces, lo corro nuevo. Ingreso los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La cantidad acumulada es 21. Creo que es el mismo valor que le dio a Ariel anteriormente. No recuerdo, pero probamos nuevamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sí, desde los 6 primeros números, fíjense, si yo pongo así de esa manera consecutiva, los 6 primeros, la suma de los 6 primeros me da 21. Con lo cual quiere decir que el problema está bien resuelto. Era simplemente cambiarle esas cositas. ¿Ven? Por eso les decía que era muy rápido hacerlo, pero bueno, uno tiene que más o menos pensarlo, entenderlo, qué es lo que tiene que meterle en mano. Muchas veces como programadores, el trabajo nuestro no va a ser programar en sí algo, sino va a ser mejorar lo que ya tenemos o reutilizar, que es lo que en un 90% de las veces se hace, ¿no? Reutilizar el código que ya tenemos. Entonces, te van a decir, bueno, a este programa la FIP ahora quiere que le metan tal cosa porque se le ocurrió no sé qué cosa más. Bueno, entonces ustedes acá van a tener que buscarle la vuelta para toquetear algunas cosas de lo que ya está hecho. En vez de que ahora el impuesto sea para los últimos, la sumatoria de los últimos 5 sueldos, serán para la sumatoria de los 5 primeros. ¿Entienden? Entonces es como que la historia siempre cuando uno programa es así, ¿no? Uno va toqueteando cosas, por supuesto a otro nivel,
pero más o menos la historia es, a grandes rasgos, eso, reutilizar el código que uno ya tiene. Uno no está programando todo el tiempo de cero. Nosotros aquí, como estamos aprendiendo, por supuesto que lo hacemos, pero en realidad casi siempre vamos a estar copiando y pegando y modificando. Y fijándonos en Google a ver cómo otro objetivo ya lo hizo anteriormente. Generalmente, eso es lo que se hace como programador. Bueno, cerramos esto. Vamos a otro problema. Ese sería el ejemplo. Dice este ejercicio. Como estamos casi alcanza el tiempo. Este otro ejercicio de ciclo for. Son ejercicios de ciclo for de examen estos que estamos haciendo. Por eso que por allí son un poquito picantes, ¿no? Pero son los típicos ejercicios de ciclo for de examen. Bueno, confeccionar un programa que lee 3 pares de datos. Cada par de datos corresponde a la medida de la base y la altura de un triángulo. El programa deberá informar lo siguiente. De cada triángulo, la medida de su base, vamos a ponerle medida, porque si no parece medida, la medida de su base, su altura y su superficie. Y lo segundo que debe informar el programa es la cantidad de triángulos cuya superficie es mayor a 12. ¿Está? Entonces, lindo ejercicio de examen. No les voy a decir, no les voy a mentir, que generalmente cuando se ha tomado este ejercicio lo hace mitad, chicos. Pero bueno, acá todos lo vamos a hacer nosotros, no hay problema. Entonces, ¿qué pide esto? Este es un ejercicio típico de ciclo for, de examen de ciclo for, en donde se evalúa si ustedes están entendiendo el ciclo for, ¿no? Entonces, le dice confeccionar un programa, o sea, tenemos que hacer un script, un programita, que lea 3 pares de datos. Vamos a tener que ingresar 3 datos. De cada par de datos corresponde a la medida de la base, de la altura de un triángulo. ¿Está? Y el programa deberá informar de cada triángulo su base, su altura y su superficie. La cantidad de triángulos cuya superficie sea mayor, o sea, el área, superficie y área son sinónimos, ¿está? Sea mayor a 12. Bueno, voy a aclarar una cosita que generalmente por allí ustedes lo deben haber olvidado, quizás no, quizás sí. El área de un triángulo es igual a base por la altura, ¿no es cierto?, por 0.5, o sea, por un medio. Y usted me dirá, pero yo lo sé con base por altura dividido 2. Bueno, es lo mismo, lo pueden hacer así o lo pueden hacer así, es la misma historia. Entonces pueden escribirlo así, base por altura dividido 2, así, o lo pueden hacer más cheto, como lo puse yo recién así, sería base por altura por 0.5. Es exactamente la misma sensación. ¿Ah? Bueno, usen la fórmula que quieran. Con esto es que se crea, ¿no es cierto?, se calcula el área de un triangulito. Hay otra fórmula que se utiliza raíces cuadradas. No vamos a meternos en camisa de 11 varas ahora, pero esa no utiliza la altura, esa utiliza solamente los lados del triángulo. La formulita de Herón, no, esa no la vamos a usar acá. Acá vamos a usar la formulita clásica del área de un triángulo, que es base por altura dividido 2. ¿Está? Bien, era simplemente para recordar. Esto lo voy a copiar y lo voy a meter acá como comentario también. Entonces, por las dudas que nos haga falta, ¿qué tenemos que ingresar? Tenemos que ingresar, ¿no es cierto?, la base y la altura. ¿Está? No sé muy bien por qué, acá lo que me confunde un poquito este ejercicio, por qué pedía 3 pares de datos. En realidad, perdón, sí está bien, 3 pares, porque van a ser 3 triángulos, ¿no? Bueno, entonces
vamos a hacer una variable let base igual a 0, let altura igual a 0. Ahí ya tengo, ¿no es cierto?, la base y la altura de un triangulito. Ahora let superficie o área, vamos a hacerlo más corto porque si no, para qué tanto. Área va a ser igual a base por altura. ¿No? Recuerden que el por, la multiplicación en programación, es el asterisco, ¿no? Yo por ahí pongo una X porque es lo que usamos nosotros en la nomenclatura, en la escritura, ¿no? Pero en realidad en la programación se utiliza el asterisco como signo de producto, de multiplicación. Bueno, entonces allí creé una variable que se llama área y que va a contener la base por la altura. ¿Está? Entonces yo puedo imprimir ahora document.write, imprimo, ¿no es cierto?, mensaje que diga el área del triángulo es 2 puntos y le concateno, le pego, ¿no es cierto?, la variable área. Acá me comí el for 0.5. Listo. Entonces, acá no usé ningún for ni nada. Simplemente lo que estoy haciendo, voy a pedir la base, la altura, ¿no es cierto?, lo voy a calcular. Entonces, lo que voy a hacer acá, podemos crearlo así, o para ahorrarnos tiempo, a ver, acá voy a pedir parse in from ahí, ¿cierto? Pedimos acá from ingrese la base del triángulo. Bien, allí ingresé la base del triángulo y ahora lo que voy a hacer acá abajo, lo mismo, ingrese la altura del triángulo regio. Bueno, si corremos esto, ya tendría que funcionar, por lo menos para un triangulito, ¿no es cierto? Entonces, ingrese la base del triángulo, por ejemplo, 20, ingrese la altura del triángulo, 5, y el área del triángulo es 50. A ver, 20 por 4, a ver, 20 por 5 me da 100 dividido 2, 50. Está funcionando. Efectivamente está funcionando. Bien, pero esto no es lo que me pedía el problema. Yo simplemente lo que hice fue acá calcular el área de un solo triangulito. Dice, entonces tenemos que pedir 3 pares de datos. ¿Tá? 3 pares de datos. Es decir, tenemos que pedir no de un triángulo, de 3 triángulos seguidos. Particularmente, la manera que lo vamos a resolver ahora es una manera básica, porque todavía no ingresamos a revisar o a ver un tema que se hace referencia a los arreglos o a los vectores. Así que aquí lo que tenemos que hacer es, por los 3 triángulos que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con una base y una altura única para cada uno de esos triángulos y de esas bases y de esas alturas de cada uno de esos triángulos, porque van a ser 3, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá, voy a copiar y pegar esto 2 veces más. Entonces allí voy a tener base 1, altura 1, base 2, altura 2, y base 3, altura 3. Entonces ingrese el triángulo 1, el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 2, del triángulo 3 y del triángulo 3.
Entonces allí me va a pedir los datos de cada uno de esos triángulos, ¿no? Son 3 pares. Allí estarían los 3 pares. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a crear un ciclo for. Voy a crear un ciclo for que va a dar vuelta 3 veces. ¿Va? Entonces decimos for, decimos let i igual a 0, y coma i menor 3, punto y coma, y más. Y va a decir que dé vuelta 3 vueltas. En cada una de esas vueltas le voy a pedir que calcule el área. ¿Listo? Entonces, haría así. Entonces me quedaría, ¿no es cierto? Área es base por altura con 0,5. Listo. Ahí lo que estaría esto. Y allí estaría, ¿no es cierto?, en 3 vueltas imprimiendo, ¿no es cierto?, cada uno de los triangulitos. Lo que puedo hacer acá es, como no puedo, digamos, de manera trabajar con objetos todavía, yo creo que lo conveniente sería, para ir terminando rápido con el problema, es hacer, ¿no es cierto?, un pedido de datos, de información único, y lo hacemos 3 veces y terminó la historia. Entonces sería la forma más rápida para los conocimientos que nosotros tenemos. Entonces allí vamos a sacar esto así, y acá le ponemos un más, unas comillas, más, y acá, y acá este PD1, también comillas, más, y ahí le ponemos una i. Entonces ahí vamos a estar mostrando el número de triángulos. Y acá hacemos la misma historia, ponemos comillas, más, una i, y allí estaríamos mostrando el área. Bien, esto de acá lo sacamos para no confundirnos, porque ya veo que va a ser un lío, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una vez sola que se va a repetir 3 veces. ¿Está? Ahora un detalle, esto va a dar 3 vueltas, pero acá me va a mostrar como el triángulo 0, el triángulo 1, el 2, no el 1, 2 y 3. Entonces, la forma más rápida de solucionarlo a esto es, acá a la variable i le sumo un 1, y acá a la variable i le sumo un 1, entonces, como va a empezar en 0, 0 más 1, me va a dar 1. Entonces empezaría mostrándome 1, 2 y 3, en vez de 0, 1 y 2. Veamos cómo funciona esto. Y es el valor de, por ejemplo, 20, 5, y acá tenemos un pequeño error, Houston, efectivamente, porque está pidiendo, ¿no es cierto?, la base y la altura, pediría ahí 1, área, pero no lo está pegando. A ver, le ponemos un right acá, más, con esto no va a quedar pegado. Ahora sí. 20, 50, 40 y 22. Entonces tenemos el área del triángulo. Acá nuevamente no sé por qué me está mostrando. A ver, ¿dónde está la macana? Del triángulo A.
Ven que me dice acá 0, 1 y 2, tendría que decirme 200 y 500, no 0 y 1, 2. Es porque acá está ahí, me olvidé de ponerle más 1 también. Perdón, ahí. Entonces, allí no me mostraría 0, 1 y 2, sino 1, 2 y 3. Lo corregimos a eso. A ver, ahora sí estaría funcionando. Y acá simplemente lo que hacemos es le corremos el espacio allí y ya estaría todo ok. Por ejemplo, 1, 2, 50, 10, 20, 32 y 12. Ahí está, el primer triángulo es 1, 1, el área es 250 y el otro 192. Con eso estaría, ¿no es cierto?, allí hecho el problema. ¿Está? Es un ciclo for que hace 3 vueltas y en cada vuelta pide la información. No lo vamos a hacer por 3 variables, porque si no volveríamos locos. Simplemente lo hacemos cargando y mostrando la información correspondiente. ¿Está? Bueno, gente, estamos en hora. Hacemos un pequeño recreo de unos 5 o 7 minutitos y continuamos nuevamente con todo esto. ¿Está? Bueno, gente, continuamos entonces. Veamos qué es lo que dice este ejercicio. Dice confeccionar un programa que permita ingresar un valor del 1 al 10 y nos muestre la tabla de multiplicar del mismo, los primeros 12 términos, ¿no? Ejemplo, si ingresó 3, deberá aparecer en pantalla valores 3, 6, 9, etcétera, ¿no es cierto?, hasta el 36. ¿Está? Es decir, tengo que mostrar la tabla de multiplicar de un número que el usuario ingrese por teclado. Del 1, en vez de ser la tabla del 1 al 10, como clásicamente estudiamos, que sea del 1 al 12, ¿no? Hasta el 12 inclusive. Bueno, esa es la idea de este ejercicio. Algo muy parecido a lo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a recordar cómo podemos hacer para que se muestre la tabla de multiplicar de un número, ¿no es cierto?, del 1 al 10. Entonces, eso lo hacíamos con un for, ¿no es cierto?, de i igual a 0, punto y coma, i menor a 10, punto y coma, y más. Bueno, allí tengo un for que va a dar 10 vueltas, y dentro de las 10 vueltas vamos a ir imprimiendo, ¿no es cierto?, un document.write. Vamos a imprimir, ¿no es cierto?, por ejemplo, sería 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá sería la tabla del número, supónganse que sea el 1, el 2, el 3, el 4. Podemos hacer acá que sea 1 por el número que ingresó el usuario, o que en este caso va a ser, todavía no lo ingresó, sino el que va a dar el i del for, ¿no? I más 1. Le sumamos una unidad, porque recordemos que el i empieza en 0. Entonces acá sería 1 por el valor que muestra i más 1, y igual, le ponemos esto así, separado para que no quede pegado, y finalmente le sumamos, ¿no es cierto?, el valor de lo que vale i más 1 por 1, perdón, por la tabla que queremos calcular. En este caso, por ejemplo, por 2, y acá en vez de 1, que no tiene sentido hacer la tabla del 1, pero por ejemplo por 2 sería 2, por tanto, bueno, ahora lo corremos, y esto a ver cómo quedó. 2 por 1, 2, 2 por 2, quedó bien. Lo que pasa que me faltó ponerle un break acá con HTML, porque si no va a quedar todo pegado. Ahora sí. Y vemos ahí, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así sucesivamente.
2 por 10, 20. Ahora lo podemos corregir un poquito. Si lo que queremos es que me muestre de la tabla del 1 al, como pide el problema, que sea del 1 al 10, no, del 12. Entonces, en vez de ser 10 vueltas, acá le ponemos 12 vueltas. Y fíjense que ya allí se incrementó 2 valores más. 2 por 1, 2, 2 por 10, 20, 2 por 11, 22 y 2 por 12, 24. Entonces allí tenemos la tabla del 2. ¿Está? Bárbaro. Pero el problema no me pide que sea la tabla del 2, sino un valor que el usuario ingrese por teclado. Así que hay que hacerle unos pequeños cambios nada más a este problemita. Entonces acá sería, por ejemplo, let número, ¿no es cierto? Va a ser igual a un valor parseInt que ingrese por teclado el usuario. Y acá le decimos ingrese un número a mostrar su tabla. Vamos a hacer un verso más o menos. Entonces allí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es coma también, lo ponemos todo bien, como debe. Ahora sí. Primera instancia, le pido que el usuario ingrese por el prompt, ingrese un número, lo convierto a un número entero, y ese número es el cual va a constar la tabla. Pero fíjense que ese número, ¿a dónde lo meto acá? Entonces lo tengo que mostrar acá. En vez de mostrar un 2 acá adelante, lo que voy a hacer es simplemente borrar ese 2 y acá voy a poner número, que es el que ingresa el usuario, concatenado con este símbolo, más el valor de la vuelta del i del for, igual, y acá también voy a reemplazar 2 que está aquí por la variable número que el usuario va a ingresar por teclado. Entonces allí automáticamente esto me va a aparecer de la siguiente manera. Veamos cómo sucede. Quedaría, por ejemplo, 2, digo aceptar, y ahí automáticamente me queda la tabla del 2. Corremos nuevamente, ingreso ahora por ejemplo el 5, y allí automáticamente me queda toda la tabla del 5 hasta la del 2 inclusive. Pongo la del 9 y fíjense, me queda 9 por 1, 9, así, quedó todo bárbaro. 9 por 12, 108. Entonces estaría funcionando correctamente. Si se me ocurre escribir la tabla del 1021, por ejemplo, me va a quedar que 1021 por 1 es esto. Fíjense, esa sería la tabla del 1021 si le hiciese falta a alguien, ¿no? Es decir, puede ser de cualquier número, no sé, solamente del, por ejemplo, la tabla del 3. Está funcionando ok. ¿Está? Entonces, allí estaría resuelto el problema en donde tenemos que confeccionar un programa que permita ingresar la tabla del 1 al 10 y que muestre las tablas de multiplicar, ¿no es cierto?, del mismo. ¿Está? Los 12 primeros números. Así es como está resuelto el ejercicio. Bien, si no hay alguna duda de esto, pasamos al siguiente ejercicio. Voy buscando mientras tanto el otro. Bueno, los ejercicios que siguen, que tengo aquí de exámenes, son muy similares y algunos ya son bastante rebuscados. No es la idea, digamos, de seguir renegando con el for tanto. Así que vamos a ir a la otra instrucción que es iterativa, la otra instrucción iterativa que tiene JavaScript, que es el ciclo while, ¿cierto? Vamos a resolver ejercicios de ciclo while también. Bueno, borro esto aquí, por el index, ¿cierto? Y vamos a aprender un poquito a trabajar con el ciclo while también. El ciclo while, a diferencia del ciclo for, que veníamos viendo, que repite, ¿no es cierto?, una cantidad de veces que uno predetermine,
El ciclo while funciona de otro modo. Funciona mediante condiciones. Repite algo siempre y cuando la condición con la cual esté trabajando sea verdadera. Cuando esa condición sea falsa, va a cortar y va a dejar de repetir, ¿no es cierto? Digamos, el ciclo que está, digamos, trabajando. Por ejemplo, entonces yo, por ejemplo, tengo acá una variable que se va a llamar, por ejemplo, x. Le vamos a decir que x vale 1. Bien. Entonces allí creé una variable que se llama x, que vale 1. Bien, hasta ahí todo entendible. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, vamos a ver cómo se utiliza la variable, perdón, la instrucción while. Entonces decimos while mientras, decimos, por ejemplo, x sea menor a 10, que imprima un mensaje document.write. Hola, soy un ciclo while. Vamos a poner mayúscula para que sea más lindo. Bueno, entonces yo lo que estoy diciendo acá es, este es el formato del ciclo while, donde siempre voy a escribir acá solito para que se vea un poquito más claro. Es while, mientras, que significa mientras en inglés, condición que se debe cumplir, llaves, y dentro, bueno, y un punto de coma al final de las llaves, yo siempre me olvido ponerlo. Mientras, o sea, while, la condición esta sea cierta, que haga tal cosa, ¿no es cierto? Instrucciones a realizar. Está, punto y coma. Ese sería el formato del ciclo while, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre que necesite utilizar este ciclo, voy a poner, ¿no es cierto? While, o sea, mientras, una condición aquí, que va a ser siempre una condición lógica, que algo sea mayor, que algo sea menor, que algo sea igual, etcétera, ¿no? Y dentro de las llaves, las instrucciones que quiero que se repitan. Cuando esa instrucción, perdón, cuando esa condición que está aquí adentro de los paréntesis se rompa, o sea, ya deje de ser verdadera, el ciclo va a terminar, valga la redundancia, su ciclo y va a salir fuera del while. Ahora uno bien se preguntará, ¿pero cuándo se rompe esa condición si inicialmente es verdadera? Bueno, seguramente acá dentro en las instrucciones a realizar, esa condición se puede alterar en algún momento y allí esto va a dejar de repetir. ¿Está? Entonces, ese sería el formato básico que tiene la instrucción while para repetir cosas, ¿no? Acá vemos lo siguiente. Decimos que la variable x vale 1 y mientras x valga menor a 10, que imprima hola, soy un ciclo while. ¿Está? Pero por otro lado, aparte de imprimir este mensaje, voy a decirle ahí seguidito nomás ahí abajo que x va a valer lo que vale x más 1. Y fíjense una cosa, lo que va a hacer es lo siguiente el programa. Primero le digo que la variable x vale 1. Después digo, mientras x vale menor a 10, que imprima un mensaje que diga, hola, soy un ciclo while. Después le digo a que x valga lo que valía x más 1. O sea, se incrementa en 1 su valor. Pega una vuelta y vuelve a comparar. ¿X es menor a 10? Sí, porque vale 2. Imprime un mensaje, hola, soy un ciclo while, y x vale ahora lo que valía x más 1, o sea que ahora empieza a valer 3. Y así sucesivamente hasta que llega un momento que x va a valer 9. Entonces va a decir x más es igual a lo que valía x más 1, o sea va a valer 10. Y aquí pregunta nuevamente, ¿x es menor a 10? No, porque x ya vale 10. Y 10 no es menor a 10, 10 es igual a 10 en todo caso. Y allí ya deja de repetir. ¿Está? Entonces corremos este problema y vemos cómo funciona el famoso ciclo while. Está funcionando, está perfecto, pero como siempre me comí el chiste de ponerle un break para que ponga abajo. Y acá le vamos a meter con HTML un break, entonces así queda más prolijo.
hola, soy un ciclo while, y fíjense, imprime, ¿no es cierto?, un mensaje hasta que esa variable X toma el valor igual a 10 y de ahí deja de imprimir, ¿no? En este caso la condición era que X sea siempre menor a 10, y mientras eso se cumpliera, que dé vueltas y haga lo que tenga que hacer acá dentro del ciclo. Particularmente le pedimos que imprima un mensaje nada más, pero tranquilamente podría ser: conéctate a una base de datos, traes del disco rígido tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Está? Las instrucciones que se ponen dentro de un ciclo repetitivo, como en este caso el ciclo while, son infinitas. Uno puede poner lo que a uno necesite que se repita. Acá, a modo de ejemplo, a modo didáctico, como estamos aprendiendo, solamente ponemos cosas así simples que hagan, pero más adelante va a ser cosas mucho más rebuscadas, ¿va? Bueno, esto es el ciclo while. ¿Alguna consulta, gente? ¿Entendieron cómo funciona? ¿Quieren que haga otro ejemplo? Si no, vamos a los problemas. Me escriben en el chat en todo caso. Un detalle importante que vale la pena aclarar, que los ejercicios que son de for, prácticamente cualquier ejercicio de for, se puede hacer con el ciclo while tranquilamente. Es un poco más rebuscado porque hay que crear variables auxiliares y demás, pero todo ejercicio de for se puede hacerlo con while. Ahora, al revés ya no. Es decir, todo ejercicio de for no siempre se puede, todo ejercicio de for se puede hacer siempre con while, y no todo ejercicio de while se puede hacer con for. Es decir, podemos entender que como son ciclos repetitivos, se pueden utilizar indistintamente siempre y cuando sea posible, ¿no? Lo importante es que si yo ya sé la cantidad de veces que quiero que algo se repita, ahí de cajón voy y utilizo el ciclo for, que está diseñado exclusivamente para eso. Por eso es que se lo ve primero. Bueno, vamos a hacer ejemplos entonces de while y vamos a ver qué ejercicios nos dispara el destino. No hay muchos, es para aprender nada más un poquito acá la cosa. Borramos esto, escribo un comentario con el enunciado. Dice: realizar un programa que permita imprimir 25 términos de una serie. ¿Ah? Realizar un programa que permita que imprima 25 términos de la serie. Creo que hicimos algo parecido de esto, ¿no? Puede ser, yo creo, me parece que sí. De la serie 11, 22, 33, 44, etc. No se ingresan valores por teclado. ¿Ah? Entonces, creo que hicimos algo parecido, no recuerdo, pero no sé si con ustedes hicimos algo parecido, pero sí me resulta parecido el problema. Entonces, dice: realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11, 22, 33, 44, etc. Son todos múltiplos de 11, ¿no? Es decir, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a resolver esto? Lo que voy a hacer es lo siguiente: tengo que utilizar el ciclo while. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, una variable x, vamos a decir que una variable x vale inicialmente 0. Vamos a dar una variable x y podemos decir que mientras x sea menor a 25, que se repita algunas cosas. Bien, ¿y qué quiero que se repita? Bueno, le voy a decir acá que escriba document.write, ¿cierto? Y entre paréntesis, ¿no es cierto?, pongo acá la serie, que sería, no voy a escribir un texto, simplemente voy a escribir un valor, ¿no es cierto?, 11 por el valor de x. ¿Ah? Entonces, allí lo que voy a hacer es, le voy a pedir que me imprima 11 por el valor de x, o sea, x por 11, por 1, 11, por 2, 22, por 3, 33 y así sucesivamente. Le voy a concatenar un break porque
de HTML, porque si no me va a escribir todo pegado, ¿no? Entonces allí vemos cómo quedó esto. No sé por qué. Ahí lo cierro, lo abro de vuelta. Ahora tendría que funcionar. Vemos cómo queda. Está medio lerda la máquina, ya debe estar saturada. Ya entiendo lo que está sucediendo, no lo estaba viendo, te voy a mostrar. En realidad no me da tiempo a mostrar nada, porque si vamos a ver, vemos la consola, seguramente a ver si lo puede mostrar. No lo puede mostrar porque lo que está haciendo, acá no me muestra ningún error ni nada, porque infinitamente me está imprimiendo esto. Yo me olvidé de cortar el ciclo, por eso vamos a cerrar. Por eso es que nunca muestra nada. Cierro acá el GoLib. Acá lo que estoy haciendo es que mientras sea menor a 25 me siga imprimiendo, y obviamente lo va a hacer infinitamente porque nunca modifique la X. Entonces ahí le digo que X es igual a X más 1 regio, y fíjense que ahora sí va a ir dando vueltas e incrementando la X, y allí sí se va a romper, porque si no le pongo este incremento, que es lo que yo hice allí recién y no me di cuenta, este ciclo va a repetirse indefinidamente y nunca va a mostrar nada, ¿no? Entonces ahora sí lo corro y ahora tendría que mostrar el ejercicio. Y ahora sí, veamos un poquito, vemos que efectivamente me dice 0, 11, 22, 33, y lamentablemente, o sea, me cuenta el 0 porque yo lo inicialicé en 0, puedo inicializarlo en 1 y acá decirle, ¿no es cierto?, que sea menor o igual a 25. Entonces con eso soluciono el problema y ahí sí quedaría como lo pide el problema, ¿no? Sería 11, 22, 33 y así sucesivamente hasta el 25, que sería 275. Esa sería la serie, ¿no es cierto?, en la cual me estaría mostrando los 25 términos. ¿No? Entonces ahí estaría resuelto, ¿no es cierto?, el problema. Bueno, anteriormente creo que lo habíamos resuelto con for, que es mucho más rápido con for, pero bueno, así sería también como lo puedo resolver con while, ¿no? Es decir, nada más que con while tengo que tener cuidado de romper en algún momento la condición, porque si no va a quedar patinando en falso como me pasó recién, que no termina de mostrarme nada. ¿Por qué? Porque nunca se rompe la condición, entonces esto queda dando vueltas tantas veces que no me da tiempo ni a imprimirlo, ¿no? Por eso es que no se veía nada. Bueno, allí estaría el ejercicio, el primero de while, ¿no? De realizar un programa que imprima los 25 términos del ejercicio. Si quieren, podemos ponerle un mensajito acá dentro del document write que diga, ¿no es cierto?, el término número, y allí le podemos poner, ¿no es cierto?, X más. Entonces me quedaría de esa manera. Quedaría un poco más prolijo, ¿no? A ver cómo quedaría ahí. Entonces vemos cuál número de línea queda. Quedaría así. El término número 1 es 11, el término número 2 es 22 y así, ¿no? Lo que pasa es que me queda pegado acá. Lo voy a corregir un poquito, el término número tanto más, y ahí le ponemos un más nuevamente y acá adentro le metemos unas comillas con un espacio. Entonces esto lo que va a hacer es, me va a imprimir primero este texto
le va a concatenar el número X, que es el que se va a ir incrementando, va a dejar un espacio acá, luego va a imprimir el cálculo y por último hace un salto de línea. Entonces, de esa manera quedaría así, ¿no? El término número 1 igual a 11, el número 2 22, 23 y así sucesivamente. Algo parecido como hizo hoy el compañero al principio de la clase con otro ejercicio, ¿no? Como si es que quiero ver cuál es el número de línea que le corresponde al ciclo que está dando vuelta, ¿no? Ese sería el ejemplo. Bien, gente, a ver, vamos con el ejercicio que sigue. Borro esto acá y borro esto acá. Dice mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. ¿Qué más pide? Mostrar los valores, mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. Debe aparecer en pantalla 8, 16, 24, etc. Es decir, todos los números que son múltiplos de 8, siempre y cuando sean, ¿no es cierto?, valores menores o iguales a 500. ¿Está? Bueno, vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Vamos a mostrar los múltiplos, por ejemplo, del 8 hasta el 500. ¿Cómo podría yo mostrar los múltiplos de 8? Los números que son múltiplos de 8. Un número, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un número es múltiplo de 8. Se complica un poquito acá porque de 8 no tenemos que acordar los criterios de divisibilidad, ¿no? Pero un número es múltiplo de 8 cuando es múltiplo de 2 y de 4 simultáneamente. Entonces, cuando un número es múltiplo de 2 y de 4 simultáneamente, entonces es múltiplo de 8. ¿No? Entonces, un número es múltiplo de otro cuando se divide por ese número y me da un número entero, ¿no? Esa sería otra forma, si no me acuerdo los criterios de divisibilidad. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos, en vez de trabajar con el 8 para no complicarnos la vida, vamos a hacer un ejemplo temporal, mostrar los múltiplos de 2 hasta el valor 100, vamos a trabajar así. ¿Está? Y esto lo sacamos. Vamos a hacer este a modo de ejemplo, mostrar los múltiplos de 2 hasta el valor 100 inclusive. ¿Está? Lo corregimos así y el otro lo vamos a dejar para que lo planteen ustedes a ver cómo les sale. Vamos a hacer este parecido, ¿no? Quiero mostrar los múltiplos de 2. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ponemos acá una variable, primero que nada, let número es igual a 0. Creo una variable auxiliar que se llame número. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a crear un ciclo while que pregunte lo siguiente: mientras número sea menor o igual a 100, que haga lo siguiente, que imprima los números. Entonces voy a decir document.write y acá voy a decir el número es múltiplo de 2. Y acá simplemente le voy a poner número. Bueno, no es múltiplo ni mucho menos, simplemente estoy imprimiendo un valor. Y ahora lo que voy a hacer es voy a incrementar ese valor de número. Número es igual a número más 1. Voy incrementando de 1 en 1. Entonces, hasta acá lo único que estoy haciendo, estoy creando un ciclo while que me va a imprimir los valores, ¿no es cierto?, del 1, del 0 al 100, ¿no es cierto? Y acá le voy a meter, para solucionar, porque siempre me olvido, un break de HTML para que me ponga uno abajo del otro, porque si no me queda horrible. Entonces me quedaría así. Fíjense, el número es múltiplo de 20, de 21, de 22, 23 y así sucesivamente. ¿Por qué me quedó así? A ver qué macana está. Bueno, entonces me quedó un poquito
grande. Ahí está. No es que sea múltiplo de 2. Vamos a sacarle así para que sea más claro. Ahí está un poquito más claro, ¿no? Entonces me quedaría, ¿no es cierto? Este lo saco acá y este lo corro de esta manera para que me quede, podamos trabajar todos juntos. Ahí está. Estos números que están acá están impresos en los números, fíjense, del 0 al 100. ¿Está? Acá le puedo poner, por ejemplo, desde el 1, porque si no, ahí quedaría, del 1 al 100 quedaría mucho más prolijo, ¿no? Desde el 1 hasta el 100. Simplemente me imprime todos los números, pero yo quiero que me imprima solamente los que son múltiplos de 2. ¿Cómo hago eso? Y bueno, esta impresión de números, así como está, me imprime todos los números. Bien, yo quiero que me imprima solamente aquellos que son múltiplos de 2. Entonces tengo que meter una condición. Voy a cortar esto y voy a poner una condición. Si el número es múltiplo de 2, ¿y eso cómo hacemos? Digo, por 102 es igual a 0. Eso significa que si este número, el resto de la división por 2 es 0, quiere decir que el número es múltiplo. Si un número dividido por otro tiene el resto 0, quiere decir que ese número es múltiplo del anterior, del divisor. Entonces, tenemos acá que si tengo un número y esto yo lo divido, ¿cierto?, por el divisor, ¿cierto? Acá tengo el resto y acá tendría cociente. Acá tenemos este número que en realidad sería el dividendo, ¿no? Wow. Yo tengo esta división, hice más o menos acá, ojo, ¿no? Tengo el dividendo, tengo el divisor, tengo el resto y tengo el cociente. Si yo divido un número por un divisor, ¿no es cierto?, y el resto me da 0, quiere decir que el dividendo es múltiplo del divisor. ¿Está? Esa es la regla de matemática que me indica que un número es múltiplo de otro. ¿Está? Entonces, ¿cómo yo lo hago programando? Bueno, la instrucción, el simbolito de porcentaje, cuando se usa la programación, no es para calcular el porcentaje de algo. En programación, el simbolito de porcentaje se utiliza para calcular lo que se conoce como resto. Es decir, si yo hago número dividido 2, estoy preguntando si el número dividido 2 es el resto. Cuanto si el resto es 0, quiere decir que estos son múltiplos. ¿Está? Entonces yo cada vez que yo necesite saber que el resto de una división es 0 o es algún otro valor, lo pregunto con el simbolito de porcentaje. ¿Está? Esto en programación se llama módulo de la división. Tiene ese nombre. Entonces pregunto acá, si el número por 102 es igual a 0, o sea, si la división del número por 2 es 0, allí recién voy a efectuar las instrucciones que anteriormente había pegado, ¿no? Es decir, voy a imprimir. Entonces, fíjense que ahora ¿no es cierto? Esto tendría que, vamos a cerrar acá porque si no está tildado. A ver, lo voy a cerrar nuevamente.
Y esto de acá, el incremento, no lo voy a poner acá, lo vamos a poner afuera, porque si no, no va a incrementar por más que. Ahora sí. Bueno, lo vemos así porque si no, no tenemos nada. El número es múltiplo de 2, el número es múltiplo de 4, 8, 10 y así sucesivamente. Ven, solamente todos los que son múltiplos de 2 me va a mostrar. Un detalle importante, el incremento siempre, sí o sí, lo vamos a tener que hacer por cada ciclo, por más que el número sea o no múltiplo de ese valor. ¿Está? Así que, bueno gente, a ver cómo lo harían ustedes, qué cambio le harían ustedes a este problema para resolver lo siguiente, que tienen que ser múltiplos de 8 hasta el 500 inclusive. Esa es la idea. Bueno, el problema que tienen que resolver ustedes es que tienen que mostrar múltiplos de 8 hasta el valor 500 inclusive. ¿Está? Este el que hice yo aquí está para el 2. Ustedes les tienen dos cambios chiquititos para los del 8. Les dejo unos minutos y cuando están me avisan y continuamos. Bien, gente, continuamos entonces mostrando la solución del problema. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué se tenía que modificar para que esto se resuelva? ¿Alguien lo hizo? Si no, lo muestro yo. Para que sean múltiplos de 8 hasta el valor 500. Entonces, simplemente, para ir resolviéndolo, simplemente si yo quiero que me muestre, ¿no es cierto?, valores que sean múltiplos de 8. Entonces, el número acá, en vez de que sea múltiplo de 2, sería, ¿no es cierto?, múltiplo de 8. Lo hacemos rápido así. ¿Está? Y acá, el menor, que sea menor o igual a ¿quién? A 500. Simplemente había que cambiar eso. Es decir, cambiando eso, voy a mostrar los números que son múltiplos de 8 menores o iguales a 500. Veamos un poco. Aquí el número 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 y así sucesivamente. Fíjense, todos estos números que están acá son múltiplos de 8. ¿Ah? Y allí tendríamos resuelto el problema. Creo que incluso pedían, ¿no? Daba un ejemplo acá, no recuerdo cuál, ¿no? Porque lo borré, pero allí estaría el problema resuelto. Es decir, con esto muestro solamente los números que son múltiplos de 8 y que sean menores a 500, menores o iguales a 500. De esa manera es como se resuelve el ejercicio. Bien, vamos a terminar, vamos a hacer un último ejercicio del ciclo while que dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. Se realiza la carga de 10 valores por teclado. Se desea conocer, y ya vamos a saber qué cosa, solamente voy a poner una condición, porque si no, tenemos más. Se realiza la carga de 10 valores enteros por teclado. Se desea conocer qué cosa. La cantidad de múltiplos de 2. Se desea conocer la cantidad de múltiplos de 2. El número 2. Es decir, múltiplos números pares, hablando mal y pronto, ¿no? Es decir,
se realiza la carga de 10 valores. Yo voy a ingresar 10 números por teclado. Voy a ingresar por teclado esos 10 números. Y luego que yo ingreso esos 10 números, me tiene que imprimir el programa, ¿no es cierto?, un mensaje que diga: se ingresó tantos números que son múltiplos de 2. No me va a decir cuáles son los números que ingresé. Me tiene que indicar la cantidad, ¿no?, de números pares que se ingresan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada, vamos a necesitar una variable auxiliar que vaya contando los números que son múltiplos de 2. Entonces, vamos a crear una variable auxiliar let pares igual a 0. Allí creé una variable auxiliar pares que inicialmente vale 0, ¿no? Inicialmente, como es una variable que va a llevar una cuenta, siempre la tengo que inicializar a 0. Es un detalle importante, ¿no? Cualquier variable que haga de contadora, inicialmente siempre la inicializo a 0 para estar seguro de que la cuenta sea exacta, ¿no? Entonces, allí lo que hice fue crear esa variable auxiliar primero, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero cuento esto, y ahora voy a crear otra variable auxiliar que se llame x, que va a valer, ¿no es cierto?, 1. O por ejemplo 10, es indistinto, ¿no? Entonces, esta variable es la que va a contar la cantidad de números pares, y esta es la que va a llevar, ¿no es cierto?, las cuentas del ciclo que va a pegar vuelta mi ciclo while. Entonces decimos acá, mientras x sea menor o igual a 10, va a pegar 10 vueltas, ¿no es cierto? Entonces, allí lo que estoy diciendo es que voy a crear un ciclo while que va a dar 10 vueltas siempre y cuando x, o va a dar tantas vueltas siempre y cuando x sea menor o igual a 10. Entonces, por algo, yo voy a decir que x vale igual a x más 1, para que se vaya incrementando, ¿no es cierto?, las vueltas, porque si no, no va a terminar nunca el ciclo while. Y por otro lado, lo que voy a decir es que tiene que ingresar el usuario un número, ¿no es cierto? Tiene que ingresar un número. Entonces voy a decirle let número va a ser igual a parse int con el prompt, y voy a preguntar, le voy a decir al usuario ingrese un número. Bueno, ahí el usuario lo que va a hacer es va a ingresar un número. Va a ingresar 10 veces, ¿no es cierto?, un número. Esos 10 números no me van a hacer nada. Si yo reviso acá, evidentemente, ¿no es cierto?, va a estar pidiendo el número, ¿no?, pero no va a estar funcionando. A ver, lo cierro acá para que funcione nuevamente. Ahora sí. Ingreso un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, 8, 9 y 10. Bueno, me metí un 0 allí, pero bueno, en realidad se ingresaron 10 números. Así como está todo bárbaro. El asunto es que yo quiero que me indique cuántos fueron pares una vez que termine de dar 10 vueltas. Entonces, lo que voy a hacer una vez que ingresó el usuario un número, voy a preguntar si el número que ingresó el usuario es par. Eso lo hacemos con este símbolo, ¿no? Número por 102 es igual a 0. En otras palabras, si el resto de la división del número por 2 es igual a 0, quiere decir que es par. Entonces, allí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a incrementar la cantidad de números pares que creé aquí con esta variable auxiliar pares. Entonces digo que pares es igual a pares más 1. Con esto incremento en 1 la variable pares. Entonces pega otra vuelta el ciclo while, pide que ingrese un número y pregunto si el número que ingresó es par, incremento este contador, si no, sigue de largo y así sucesivamente. Finalmente, acá luego de que se rompa el ciclo while, afuera voy a escribir un document.write
que va a mostrar la cantidad de números pares, dos puntos, y acá le concatenamos pares. Entonces finalmente allí tendríamos el problema resuelto. A ver cómo queda todo esto. Entonces quedaría, cancelo acá todo esto, vale. Lo cierro porque si no, no tenemos más. Ahora sí. Ahí va a ir pidiendo. Me va a pedir 10 números. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 8, el 11, el 67, el 33, el 4, este es el segundo par que ingreso, el 11, y efectivamente ahí estaría bien. La cantidad de números pares ingresados es 2. Efectivamente, porque solamente ingresé 2 números que eran pares. Si lo corro nuevamente, a ver, por ejemplo, ingreso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En totalidad serían 5 nada más. Del 1 al 10 solamente son 5 que son pares. Entonces allí estaría funcionando correctamente el problema. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Muchas gracias a todos por participar. Más tarde voy a terminar de subir el resumen teórico que le había prometido. Es muy largo, así que se pacientes porque es bastante largo la parte teórica de todo esto. Y nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo martes con la nueva clase. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos encontrando. Que tengan un feliz fin de semana. Estamos bien.